Bien, muy buenas tardes con todos, queridos participantes, invitados de justamente invitados a este ciclo permanente de actualización pericial penal, bien, justamente que es un ciclo, es un espacio técnico, académico y práctico dirigido a abogados penalistas, estudios jurídicos y litigantes que intervienen también en procesos donde la prueba psicológica, los informes periciales y la cámara Gesell, la evaluación del daño psicológico, ¿no? Están constantemente. Este ciclo permanente de ponencias se va a realizar todos los días miércoles a las 5 de la tarde y justamente va a ser el espacio donde vamos a poder abordar, debatir juntos todos estos temas que nos interesan a nosotros, eh, los que trabajamos, ¿no? En el ámbito de la justicia. Bien, antes que nada, justamente quiero presentarme ante todos ustedes. A ver, vamos a compartir. A ver dónde está. Acá. Antes que nada, quiero presentarme ante todos ustedes. Esto está en mi página llamada doctorpaolocastillo.com. Bien, drpaolocastillo.com. Bien, ahí entramos para que puedan ver mi CV. Mi nombre es Paolo Castillo, bien, justamente soy psicólogo forense, tengo una especialidad en lo que es psicología forense y criminal en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. También tengo una certificación internacional en comportamiento y neurocriminología en el Instituto Mexicano de Investigación Criminal y también una certificación internacional en perfilación criminal y análisis conductual. Actualmente soy asesor forense para entidades judiciales y policiales, no solamente en Perú, sino también en México y Argentina. He colaborado en varios casos relacionados con crímenes violentos, delitos sexuales y perfilación criminal. También soy perito psicólogo forense, elaborador de informes periciales en casos judiciales de alta complejidad, investigador criminal, formador y capacitador. Actualmente soy docente del programa de especialización avanzada en análisis técnico pericial en cámara Gesell y evaluación psicológica forense en casos de abuso sexual infantil, y también del programa de especialización avanzado en psicología criminal. Bien, también soy consultor internacional en proyectos relacionados con prevención del delito, rehabilitación de infractores y seguridad pública, y también soy autor de diferentes libros, como por ejemplo el de Perú bajo fuego, Psicología del Sicariato, así como también el de Manual Peruano de Clasificación Criminal, que son libros de mi autoría, entre algunos otros, como por ejemplo Mentes Criminales, revelando los secretos de la psique del delincuente, o Sentencias y Estrategias, claves para el éxito del juicio, o Manual de Identificación de Mentiras, entre algunos otros. Para más información, por supuesto, pueden visualizar ustedes mismos, es drpaolocastillo.com, drpaolocastillo.com. Bien, entonces justamente lo que nos trae en esta primera ponencia de este ciclo que vamos a realizar todos los miércoles eh, de actualización, siempre me olvido, pericial penal, ¿bien? Vamos a estar abordando primero sobre los cámara Gesell no es sinónimo de verdad, errores técnicos que todo abogado penalista debe detectar. Bien. A ver, antes de empezar, yo les pregunto a todos ustedes, ¿no? ¿Ustedes creen que lo que se dice en una cámara Gesell es verdad? ¿No? Muchos, digamos, dudarán, ¿no? En responder, ¿no? Pero si pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Han visto alguna vez un juez o fiscal tratar el video de la cámara Gesell como si fuera la verdad absoluta? Estoy seguro que básicamente, digamos, de que casi todos levantarán la mano y ahí está el problema, ¿no? En el Perú, la cámara Gesell se ha convertido en una especie de prueba reina, ¿no? En casos de violencia familiar, de abuso sexual infantil y otros delitos contra víctimas vulnerables. Entonces, el solo hecho de que un niño o adolescente haya, digamos, declarado tras el espejo, va, va a parecer, digamos, generar una presunción automática de veracidad. Pero esto es un error grave, ¿no? Un error que como abogados penalistas no podemos seguir tolerando.
¿bien? Déjenme ser claros. La cámara Gesell es un dispositivo arquitectónico, ¿no? Un espacio físico con un espejo unidireccional, una cámara, nada más, ¿no? No es un medidor de verdad, no es un polígrafo, no es un juramento. Lo que convierte a esa entrevista en una prueba confiable o en un desastre jurídico no es la sala, sino el método que se usa dentro de ella. Y el método, en muchísimos casos, es técnicamente deficiente. Preguntas sugestivas, preguntas cerradas, contaminación con información de terceros, entrevistadores no capacitados, ausencia de rapport. La lista de errores posibles, digamos, es bastante larga, ¿no? El problema es que muchos operadores de justicia, incluidos jueces y fiscales, no han recibido formación para detectarlos. Y nosotros, los abogados defensores, psicólogos, peritos, a menudo tampoco. Entonces, permitamos, digamos, aceptando también muchas veces el video como si fuera un dogma, ¿no? Cuando en realidad deberíamos direccionarlo como a cualquier otra prueba. Hay algo también mucho más profundo. La cámara Gesell se ha vuelto cómoda para el sistema, ¿no? Esta permite tomar declaraciones rápidas, grabadas, supuestamente neutrales, evita que la víctima tenga que declarar varias veces. Todo eso suena bien, pero esa comodidad ha generado un efecto secundario peligroso. Se ha dejado de lado la existencia de una contradicción real porque el video no habla en juicio, no responde preguntas de la defensa, no se le puede ver los gestos ante las preguntas incómodas. Y muchas veces ese video se convierte en prueba de cargo casi única, sin que exista forma de contrarrestarlo adecuadamente. Eso no es un juicio justo, ¿no? Eso es delegar la verdad en una grabación que pudo estar viciada desde el primer minuto. Entonces, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que la declaración de un menor debe ser sometida a contradicción y que la simple reproducción del video no la reemplaza. Sin embargo, en la práctica diaria de nuestros juzgados, eso se olvida. Por eso, justamente esta ponencia no es teórica, ¿no? Es una herramienta de combate. Hoy vamos a aprender a ver lo que normalmente no se ve. Vamos a identificar preguntas sugestivas, donde otros solo ven una conversación amable. Vamos a detectar contradicción, donde otros ven espontaneidad. Y sobre todo, vamos a construir una estrategia de defensa basada en errores técnicos, no en conmover, digamos, al juez, porque defender no es llorar, defender es demostrar que la prueba no cumple los estándares. Así que, por supuesto, les invito a dejar de mirar la cámara Gesell como espectadores pasivos y empezar a mirarla como detectives forenses, ¿no? El espejo siempre tiene dos caras. Hoy vamos a aprender a mirar lo que nadie realmente quiere ver. Bien, entonces empecemos justamente con este primer punto, que es sobre la finalidad real de la cámara Gesell y lo que no es también, ¿no? La cámara Gesell está regulada en el Perú principalmente por el protocolo de entrevista única del Ministerio, ¿no? de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, complementado por también la directiva para la adecuada conducción de la entrevista única del Ministerio Público. Su objetivo declarado justamente es evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes y víctimas vulnerables, garantizando que declaren una sola vez en un entorno amigable y seguro. Sin embargo, existe una confusión generalizada. Se ha instalado la idea de que por el mero hecho digamos, realizarse la cámara Gesell, la declaración adquiere un plus de credibilidad. Esto no es solo falso, sino que es jurídicamente peligroso, porque la cámara Gesell es un método de obtención de información, no es un certificado de veracidad, ¿ya? Ahora, lo que sí es y lo que no es, ¿bien? Primero y principal, la cámara Gesell
sí es un método para recoger información inicial, ¿no? En condiciones de seguridad psicológica, sí es un espacio amigable que reduce el estrés del declarante, sí es una herramienta de investigación preparatoria, ¿no? En la fase preliminar, sí es un medio para obtener relatos espontáneos, si se aplica bien, también es un mecanismo de protección a las víctimas vulnerables. Y por otro lado, ¿qué no es? ¿Bien? La cámara Gesell, ¿bien? No es una prueba de veracidad automática, ¿no? No es un sinónimo de esto pasó así, no es un, digamos, un reemplazo del contradictorio, ¿bien? No es un certificado psicológico de credibilidad, ni es una garantía de que el entrevistador está capacitado, ¿bien? Permítanme compartir un caso real que enfrentamos, ¿no? Con un estudio jurídico en Lima, ¿no? Un fiscal argumentaba, ¿no? En juicio de que decía algo así como, señor juez, el menor ya declaró en cámara GS, su relato es claro, ¿no? Coherente y detallado. No hay que, digamos, por qué dudar. Ahí está la verdad, decía, ¿no? Y el juez, influenciado por la solemnidad del video, dio por sentada la culpabilidad del acusado. Entonces, nosotros, bueno, yo participo, o yo, mejor dicho, lidero, ¿no? Una unidad técnico eh, pericial para varios estudios jurídicos y abogados en todo el Perú. Y justamente nuestra defensa se basó en un aspecto crucial, de que el método, ¿no? O sea, solicitamos la grabación íntegra, el acta de entrevista, y descubrimos que el psicólogo entrevistador no había seguido las fases del protocolo, o sea, el rapo, recuerdo libre, preguntas aclaratorias. En particular, no hubo una fase de rapport adecuada, es decir, no se generó un vínculo de confianza, ni se evaluó también el estado emocional del niño antes de comenzar, lo cual es un requisito esencial según la resolución ministerial 11 de 2015, ¿bien? Además, tras una sola respuesta del menor, el entrevistador lanzó una batería de preguntas cerradas y sugestivas. Argumentamos que la ausencia de rapport no solo violaba el protocolo, sino que afectaba la confiabilidad de todo el relato, ya que se desconoce si el niño se encontraba en condiciones emocionales adecuadas para declarar. Entonces se promovió una contrapericia psicológica que demostró altos niveles de sugestionabilidad. Entonces el juez finalmente excluyó la prueba por falta de fiabilidad técnica y el caso finalmente se archivó. Entonces, la reflexión que les quiero decir con este caso, ¿no? Con esta anécdota, es de que la cámara Gesell no es un polígrafo ni un juramento, es solo una entrevista grabada y una entrevista mal hecha produce información mala. Y así se realice, digamos, en la mejor sala de cámara Gesell en el mundo. Entonces entendamos que la cámara Gesell no es una máquina de verdad, es un espejo que refleja lo que el entrevistador provoca. ¿Bien? Hablemos ahora de este segundo punto, ¿no? Las preguntas sugestivas, cerradas y contaminadas, ¿bien? Porque aquí está el corazón técnico de esta ponencia. La mayoría de los abogados penalistas no han recibido formación en psicología del testimonio y por eso no saben distinguir una pregunta abierta, neutra, de una pregunta sugestiva. Este desconocimiento les cuesta casos, ¿no? Vamos a aprender, digamos, a identificar con ejemplos extraídos en nuestra propia experiencia forense. ¿Bien? Por ejemplo, las preguntas sugestivas, ¿no? Son aquellas que introducen información que el entrevistador no ha proporcionado voluntariamente. Asumen hechos no probados y condicionan la respuesta. La literatura especializada en psicología cognitiva, especialmente los trabajos de pioneros como Cecil y Brooke sobre el testimonio infantil, han demostrado que las preguntas sugestivas repetidas pueden hacer que un niño o adolescente termine creyendo y relatando algo que nunca ocurrió. ¿Entienden? Entonces, una forma incorrecta, sugestiva, sería decir, por ejemplo, ¿te tocó con la mano derecha? ¿No?
¿Por qué contamina? Porque ya se asume que hubo un tocamiento y especifica también un lado, sugiriendo un detalle que quizás ni siquiera existió. Otro, otra forma incorrecta sería, por ejemplo, decir, ¿te dolió cuando te empujó? ¿No? ¿Por qué es incorrecta? Porque introduce los verbos dolió y los verbos empujó, sugiriendo dos hechos no declarados, quizás espontáneamente. Otro ejemplo que alguna vez también vi es, esa noche él estaba enojado, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, contamina? Porque fuerza, digamos, una afirmación sobre el estado emocional del denunciado, incluyendo una conclusión afectiva, ¿bien? O, por ejemplo, cuando preguntan, ¿fue rápido o lento? ¿Por qué contamina? Porque sugiere que el hecho ocurrió y también refuerza al niño a elegir entre dos opciones que quizás no reflejen su experiencia real. ¿Bien? En un caso de la corte de Ica, ¿no? El psicólogo entrevistador había formulado alguna de estas preguntas a una niña de 7 años, ¿no? Luego de que ella negara cualquier contacto inapropiado durante el recuerdo libre, ¿no? Entonces le decía algo así como, pero tu mamá nos dijo que él te tocaba cuando dormías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? La niña asintió inmediatamente. Entonces, nuestra defensa justamente argumentó que esta pregunta era doblemente contaminada, ¿no? Primero, porque era sugestiva, o sea, asumía que la ocurrencia del tocamiento. Y segundo, porque incorporaba el relato de un tercero, que era la madre, violando así el principio de entrevista única y contaminando también la pureza del recuerdo. Entonces presentamos jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que cuando se introduce preguntas que contienen información no proporcionada por el entrevistado, el testimonio pierde confiabilidad y debe ser valorado con extrema rigurosidad. Entonces la Sala Suprema, tras revisar el video, declaró la nulidad de la diligencia por infracción del protocolo, ordenando también un nuevo análisis pericial. ¿Y cuál es la reflexión de esta anécdota? Es de que una pregunta sugestiva puede ser la diferencia entre una condena injusta y la absolución. Entonces el entrevistador no debe llenar los vacíos, debe dejar que el niño los llene directamente. Por otro lado, también están las preguntas cerradas, ¿bien? Son preguntas que se responden con un sí o no, o una sola palabra. Fragmentan el relato, le quitan también espontaneidad y colocan al entrevistador, no al declarante, como dueño de la narrativa, ¿bien? Por ejemplo, cuando le preguntan, ¿fue en la cocina? Una alternativa abierta correcta sería, por ejemplo, cuéntame en qué lugar de la casa ocurrió lo que recuerdas. ¿Ven? ¿Ven la diferencia entre ambos? O, por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, ¿estaba tu mamá presente? Es una pregunta cerrada. ¿Cuál sería una alternativa correcta? ¿Quiénes estaban presentes ese día? ¿No? O, por ejemplo, cuando dice, ¿gritaste? ¿No? También es la opción cerrada. Y la opción abierta sería, ¿y qué hiciste cuando pasó eso? O cuando, por ejemplo, le preguntan, ¿y te dio miedo? Es una pregunta cerrada. ¿Y cómo sería su alternativa abierta? Sería, ¿y cómo te sentiste durante lo que pasó? ¿Bien? Por ejemplo, en un caso seguido en el cercado de Lima, revisamos justamente una entrevista en cámara Gesell que duró 12 minutos. Al extraer las preguntas literales del acta, descubrimos que 48 de las 52 preguntas fueron cerradas. Entonces, el informe psicológico, sin embargo, sostenía que el relato era coherente y también consistente. Entonces, bueno, yo pude, tras analizar también el video y el acta, pude demostrar que la coherencia aparente era una ilusión estadística,
porque al responder sí o no, cualquier niño puede parecer, digamos, consistente. La técnica correcta exige que tras el recuerdo libre se formulen preguntas aclaratorias, abiertas, no un interrogatorio cerrado. Entonces la jueza, convencida por el análisis, restó valor probatorio significativo a la entrevista y consideró que no podía ser la única base para una condena. Y el caso terminó en una absolución por insuficiencia probatoria. Entonces, ¿cuál es la reflexión aquí? Es de que un niño puede decir sí por 100 razones distintas a que el hecho ocurrió. Entonces, para complacer, por cansancio, por presión, o simplemente porque cree que esa es la respuesta esperada, ¿me entiendes? Porque justamente acá el psicólogo entrevistador lo que hacía era asentir con la cabeza cuando lo que decía el niño contrastaba justamente con la hipótesis de que sí hubo tocamientos indebidos. ¿Me entienden? Y cuando respondía algo en contra de esta hipótesis, este sesgo ya que había contaminado al psicólogo entrevistador, fruncía el ceño, ¿no? Entonces, eso no dice en el acta. En dónde lo podemos ver? En el video. Por eso es importante el video para una contrapericia, ¿no? Por otro lado, las preguntas contaminantes, ¿no? Estas introducen información de terceros, ¿no? Padres, fiscales, otros testigos, o digamos también de el propio proceso penal. ¿Ya? Eh, entonces, son las más graves porque rompen la inocuidad informativa que deben presionar la entrevista también única. ¿Ya? Un momento. Ahora, un ejemplo contaminante sería, por ejemplo, cuando dice, tu mamá, digamos, tu mamá dijo que te llevaron al médico, ¿es cierto? O sea, esto genera un daño, porque se mezcla el relato del otro y el niño también puede inventar detalles para poder así coincidir. O cuando, por ejemplo, le preguntan, la fiscal nos pidió que te pregunte sobre la noche del lunes, ¿no? ¿Por qué genera daño esto? Porque el niño sabe que hay una autoridad esperando una respuesta concreta, lo que genera presión. ¿Bien? O por ejemplo, cuando pregunten, otro niño declaró que viste algo. ¿Tú qué viste? ¿Bien? Eh, entonces, ¿por qué genera daño esto? Porque genera una contaminación cruzada entre declarantes y se crea, ¿qué cosa? Falsas memorias compartidas. O cuando, por ejemplo, le preguntan, el juez quiere saber si él te pegó, ¿no? ¿Por qué genera un daño? Porque introduce la expectativa de una respuesta específica y la autoridad también de un juez como respaldo. ¿Ya? Por ejemplo, en un caso de abuso sexual en Arequipa, ¿no? La entrevistadora había dicho, ¿no? A un niño, tu abuela nos contó que el tío Roberto te llevó al cuarto. ¿Qué hacían ahí? Y la niña, que hasta ese momento no había mencionado al tío Roberto, comenzó justamente a elaborar una historia que con el paso de las preguntas se volvía más detallada y contradictoriamente, más vaga en aspectos centrales. Entonces nuestra defensa argumentó que era una contaminación por relato de terceros, de libro, ¿no? Citamos justamente la guía de procedimientos del Ministerio Público que prohíbe expresamente introducir información de terceros durante la entrevista única. Y además presentamos doctrina sobre el fenómeno de los falsos recuerdos sugeridos por terceros, especialmente relevante en niños pequeños. Entonces la sala confirmó nuestra suposición y excluyó la entrevista como prueba de cargo, anulando así la acusación. ¿Y cuál es la reflexión aquí? Es de que la contaminación es el error más sutil
pero más letal. No siempre es evidente. A veces el entrevistador menciona un nombre y el niño lo incorpora sin saber que está siendo manipulado. Ahora, ¿cómo se ve un error, digamos, en la práctica? ¿No? Por ejemplo, en una entrevista real de 15 minutos, apliqué un sencillo checklist, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas que empiezan, ¿verdad que? ¿O no es cierto que? Entonces, ¿eso qué significa? Son preguntas sugestivas. Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿se repite la misma pregunta más de 2 veces? Entonces, si es que sí, es que hay sugestión por repetición. Ahora, otra pregunta que se pueden hacer es, ¿el entrevistador interrumpe antes de que el declarante termine de hablar? ¿No? ¿Esto cómo se llama? Contaminación del ritmo narrativo. O cuando, por ejemplo, otra pregunta que se pueden hacer es, ¿se mencionan declaraciones de terceros, o sea, mamá, papá, fiscal? Eso es un contaminante. Otra pregunta también que se pueden hacer es de que hay más de 5 preguntas cerradas seguidas, entonces ahí pueden argumentar cerradura excesiva, o pueden preguntarse, por ejemplo, ¿no se registran las preguntas textuales en el acta? Es una falta de transparencia, no es una alerta crítica. Y por último, también pueden preguntarse, ¿no? ¿El entrevistador es fiscal o policía sin capacitación? ¿No? Eso sería una incompetencia técnica. Y una regla general es de que si el entrevistador habla más que el entrevistado o formula más preguntas que respuestas completas, estamos ante un interrogatorio, no ante una entrevista forense. Y un interrogatorio no es una cámara Gesell válida. ¿Ya? Entonces, una frase, digamos, que les tiene que quedar en la cabeza es, en el juicio es, señor juez, 12 preguntas cerradas en una entrevista de 10 minutos anulan cualquier espontaneidad. No estamos ante un recuerdo libre, sino ante un reflejo condicionado. Bien. Ahora, vamos a abordar esta tercera parte y última, es cómo usar los errores técnicos en la estrategia defensiva. Porque detectar, digamos, el error es solo el primer paso. El segundo, y más importante, es saber explotarlo procesalmente dentro del nuevo Código Procesal Penal peruano. No basta con señalar en audiencia, aquí hay una pregunta sugestiva, ¿no? Hay que construir una estrategia jurídica que lleve al juez a excluir o restar valor a la prueba. ¿Bien? Y justamente aquí está, digamos, la ruta práctica en 3 específicos pasos. ¿Bien? Primer paso, no se bueno, es el de obtener los elementos de análisis. O sea, no se conformen con ver el video una sola vez en la audiencia. Soliciten por escrito, en el marco de su estrategia defensiva, copia integral del DVD o archivo digital de la entrevista. No basta con el acta resumida, ojo, porque muchas veces aquí, en la experiencia, nos hemos topado cuando, a ver, yo les voy a contar más o menos cómo trabajo, ¿bien? Cuando me encargan, digamos, una contrapericia de cámara Gesell, lo primero que hago es solicitar el video, ¿bien? Con el video, bien, lo que hago es una transcripción propia de lo que se ve en el video. Y luego, esta transcripción propia eh, la comparo con el acta oficial y muchas veces me encuentro con que las actas de transcripción oficial son resúmenes, ¿bien? Entonces no hay, las preguntas más peligrosas no están, ¿no? Las frases que de repente dice el fiscal o dice el entrevistador tampoco están, ¿no? Cuando son negativas. Por eso es importante ello. También, luego, también hay que solicitar el acta de entrevista única, completa, con las preguntas literales también formuladas. Y también, a ver, apaguen sus micrófonos, por favor. Y también hay que solicitar, a ver, un momento, vamos a apagar micrófonos.
Un especialista en migraña y dolor de cabeza. Deseo notar el pelo más caído. Un amigo me recomendó Tío Nacho Tijeras. Ahí está. Y también hay que solicitar la hoja de registro de observación, ¿no? Si hubo psicólogo observador detrás también del espejo. O sea, si ustedes contratan un perito para poder ver la cámara Gesell, tiene que darles una hoja de registro de observación. Ese es el producto que genera normalmente la participación de un perito en una cámara Gesell. También tienen que pedir la acreditación del entrevistador, o sea, está capacitado formalmente en técnicas de entrevista forense, conforme a la normativa, ¿bien? En todo caso, pedirle su CV, ¿no? Y también solicitar el informe psicológico que supuestamente respalda la credibilidad del relato. El fundamento jurídico que pueden utilizar en ello es el artículo 158 del nuevo Código Procesal Penal, que habla justamente de tacha del vacío probatorio por vicio en su obtención o incorporación, y derecho también de defensa material, que es el artículo 9 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Por ejemplo, en un caso emblemático, en la Corte de Lima Norte, nuestra defensa también solicitó el acta de entrevista única, ¿bien? Y al compararla con el video, descubrimos que el acta omitía sistemáticamente las preguntas sugestivas que aparecían claramente en la grabación. Entonces el acta presentaba un relato fluido y espontáneo que no se correspondía en la realidad del video. Y por ende se tuvo que argumentar que esto configuraba una violación al derecho de defensa por ocultamiento de información relevante y una prueba ilícita por método propio, ¿no? Según el artículo 164 del Código Procesal Penal. Entonces la jueza, tras confrontar, digamos, ambos documentos, declaró la nulidad del acta y ordenó que se elabore únicamente el video, cuya también deficiencias metodológicas eran evidentes. Y al final el fiscal desistió de la acusación por falta de elementos de convicción sólidos. ¿Y cuál es la reflexión aquí? Es de que nunca confíen en resúmenes. El video es el rey, el acta es solo un subordinado. ¿Bien? El segundo paso, y muy importante, es construir el argumento técnico jurídico. No se limiten a decir, hay errores, ¿no? Construyan un argumento escalonado que conecte el error técnico con la consecuencia procesal. ¿Bien? Por ejemplo, un error detectado, ¿no? Son preguntas sugestivas reiteradas. ¿Cuál es el fundamento técnico? Es de que el relato pierde espontaneidad. La información es inducida, no recordada, ¿no? Según las investigaciones de Cecil y Brook. ¿Y cuál es el argumento jurídico? Justamente la violación del protocolo obligatorio, ¿no? Que es, y también la consecuencia pedida sería la exclusión probatoria, según el artículo 164 del nuevo Código Procesal Penal, que es la prueba ilícita por método prohibido. ¿Bien? Por otro lado, también, por ejemplo, si el error es el tema de, el error detectado es la ausencia de rapport, que es la fase inicial, el fundamento técnico es de que no se generó un estado emocional neutro, el estrés y la ansiedad distorsionan, por supuesto, la memoria. Entonces, el argumento jurídico sería justamente que infringe la guía de procedimientos del Ministerio Público y la consecuencia, digamos, pedida sería la nulidad de la actuación, según los artículos 150 y 151. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el error detectado es el entrevistador sin capacitación formal? El fundamento técnico sería el protocolo, ¿no? Que exige psicólogos entrenados en técnicas forenses. Entonces, el argumento jurídico sería la falta de competencia técnica del entrevistador, o sea, el acto es nulo del pleno derecho.
¿Y cuál sería la consecuencia pedida? Sería justamente la invalidez del medio de investigación. ¿Bien? Ahora, si también el error detectado es la contaminación por relato de terceros, ¿bien? El fundamento técnico sería la violación del principio de entrevista única, el recuerdo ya no es autónomo. Entonces, el argumento jurídico sería la teoría del falso recuerdo, sugerido, doctrina aplicable, ¿no? En la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Y por ende, la consecuencia pedida sería la desestimación como prueba de cargo. Entonces, un argumento claro, ¿no? Y avanzado sería la confiabilidad como estándar, porque la Corte Suprema ha establecido que la entrevista en cámara Gesell es válida, sí, y solo si se cumplen estándares de corrección en su ejecución. Porque el entrevistador experto, las preguntas abiertas y neutras, la ausencia también de sugestión y documentación fiel. Cuando estos estándares se incumplen, la prueba pierde confiabilidad y no puede sustentar una condena. Entonces, la jurisprudencia ha señalado expresamente que los entrevistadores deben evitar a toda costa las preguntas directas y las preguntas sugestivas, priorizando el recuerdo libre. ¿Bien? Eh, ¿Alguien ha levantado la mano? William Pacheco. Sí, doctor, muy buenas tardes. Ante ¿Qué tal? todo, Buenas agradecerle tardes. por esta exposición que nos resulta bastante importante, ¿no? Los que elaboramos en el ámbito jurídico y forense. Una consulta, por favor. Sí. Tuve la oportunidad de participar en una entrevista en Cámara Gesell, donde una menor, ¿no? Efectivamente da a conocer que había sido víctima, ¿no? De violación sexual por parte de un tío. Pero al contrastar en este caso con el reconocimiento médico legal, entendiendo que los hechos se habían suscitado cuando la menor tenía 6 años y actualmente la menor tiene 13 años. Si bien es cierto, da a conocer algunos detalles que exactamente no se corroboran con la prueba médica en este caso, ¿no? Que es una evidencia física. Mi consulta es, al finalizar la entrevista en Cámara Gesell se le hizo una pregunta si antes de venir la menor había conversado sobre estos detalles con alguien y la menor manifestó haber hablado con su mamá, quien ha sido quien la preparó, ella misma dijo, ¿no? Así textualmente dijo que es mi mamá quien me habló anteriormente, antes de venir, me habló anteriormente y me preparó para dar a conocer lo que estoy indicando en este momento. Mm, Estamos hablando, ¿no? Se podría invalidar en este caso esta prueba anticipada de entrevista en cámara, perdón, entrevista única. Esa sería mi consulta, doctor. Bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Es importante y justamente este espacio está hecho para poder responder este tipo de preguntas que sinceramente nadie, o sea, no podemos preguntar a nadie, no podemos, digamos, no sabemos a quién consultar de repente, porque justamente no hay espacios como este para poder brindar toda esta asesoría, ¿ya? Y justamente por ese motivo es que todos los miércoles, desde las 5 de la tarde, vamos a estar aquí, por favor, para poder aprender mucho más, ¿bien? Doctor William, justamente la admisión de la menor, ¿no? De que fue preparada por su madre para dar a conocer lo que ha contado, es un fuerte indicio de que su declaración perdió uno de los pilares de la credibilidad, que es la espontaneidad. Esta situación suele ser analizada por los tribunales como un indicio de contaminación. La propia Corte Suprema ha señalado que para evaluar la credibilidad de una declaración se debe analizar criterios como la inexistencia de, digamos, incredibilidad subjetiva, la persistencia de la incriminación y la verosimilitud del testimonio.
Una preparación previa vicia la verosimilitud. Entonces, la normativa peruana prohíbe y desalienta también esta práctica, ya que la entrevista en cámara Gesell debe ser un espacio para obtener un relato libre, no un guión ensayado. Entonces, si me preguntas si es un error invalidante, bueno, aquí es justamente donde comienza su labor, ¿no? Como abogado penalista. El solo hecho de que un testigo haya recibido información previa no invalida automáticamente su declaración, pero le proporciona un argumento técnico de primer nivel para solicitar que se reste valor probatorio o que en el mejor de los casos se le excluya. Entonces, el juzgado constitucional ha insistido, ¿no?, en la necesidad de un análisis riguroso de credibilidad de estos casos. Piensen en ello de esta manera, ¿no? Lo que tenemos no es un recuerdo genuino, sino un posible falso recuerdo sugerido por un tercero. Entonces, ante una situación, su estrategia debe ser proactiva y técnica, ¿no? Entonces, lo importante que deben hacer ante este escenario es, primero, asegurar la prueba, ¿no? O sea, si no lo han hecho aún, pidan una copia de la grabación completa de la entrevista. El video es su mejor aliado. No se conformen con el acta, ya que puede ser un resumen incompleto. Segundo paso, tienen que la preparación para el contrainterrogatorio, ¿no? Con la declaración de preparación como base, elaboren preguntas para el entrevistador. El objetivo es demostrar que esta preparación previa afectó la pureza de la declaración. Luego hay que solicitar una contrapericia psicológica, ¿no? Para que puedan evaluar, ¿no?, y determinar el nivel de sugestionabilidad, que pueda concluir también si su relato es consistente con un recuerdo espontáneo o es un guión aprendido. Y también formulen un pedido de nulidad o tacha, ¿no? Porque con el informe del perito y la transcripción de la declaración como arma, pueden solicitar formalmente al juez que declare la nulidad de la diligencia por haberse vulnerado el principio de espontaneidad. Pueden excluir la prueba del proceso, o sea, la tacha del medio probatorio, o pueden, restituyan también valor probatorio si la exclusión no procede, ¿no? Solicitando también que esta prueba no sea la base de una condena. Bien, espero haber respondido tu pregunta, doctor William. ¿Sí? Bien, Ok, muy entonces, amable, doctor. muy bien, perfecto. Entonces, el tercer paso, bien, siguiente, justamente es el tema de las acciones concretas en el proceso penal. O sea, no hay que esperar hasta la sentencia, actúen desde la fase intermedia o durante el juicio oral, ¿no? Por ejemplo, en la nulidad de actuado, ¿no? Pueden proponer, ¿no?, la nulidad cuando el error sea estructural, ¿no? O sea, cuando no hay registro fílmico de la entrevista, cuando el entrevistador es el fiscal o un policía sin información técnica, o si se violó flagrantemente el protocolo. Bien, también se puede pedir la tacha, ¿no?, del medio probatorio, que es cuando el medio de prueba es manifestalmente ilegal o está viciado en su origen. Por ejemplo, el medio de prueba no cumple, ¿no?, con los estándares mínimos de metodología de entrevista forense exigidos, ¿no? También está la contrapericia psicológica, ¿no? Es importante ofrecer un perito de parte, ¿no?, que conozca sobre psicología del testimonio, que evalúe la sugestionalidad de la declarante mediante pruebas estandarizadas, que analice el video cuadro por cuadro para identificar preguntas sugestivas, cerradas o contaminantes, que emita un informe pericial que sea incorporado al juicio y que declare también el juicio oral para contradecir al perito del Ministerio Público. O sea, en un caso, por ejemplo, reciente en Moquegua, la Corte Suprema consideró un error grave que no se haya permitido al abogado defensor ofrecer un perito de parte para contradecir, digamos, la pericia psicológica oficial, ordenando la exclusión de esta última,
Este precedente también clave para exigir que se admite la contrapericia. También está el control material en juicio oral, ¿no? O sea, durante el juicio hay que citar al entrevistador como testigo y formulen también preguntas técnicas, ¿no? Que es importante. El cuarto paso, ¿bien? Tiene que ver justamente con eh, la estrategia avanzada, ¿no? Que es el debate sobre la prueba anticipada. Porque un argumento técnico adicional de alta efectividad cuestionen también si la entrevista se realizó conforme a los requisitos de la prueba anticipada. El Tribunal Constitucional también ha señalado que la Cámara Gesell en sí no constituye prueba anticipada. Para que lo sea, digamos, el testimonio del menor, debe ser actuado como tal, digamos, ¿no? Con las citaciones a las partes. Sin embargo, la jurisprudencia más reciente también indica que la falta de formalización como prueba anticipada no invalida automáticamente la entrevista, siempre que se cumplan estándares mínimos de la fiabilidad. Y esto abre justamente una línea de defensa dual. Si no cumplieron los requisitos de la prueba anticipada, la falta de citación a la defensa, argumente en violación del derecho de defensa, y si se incumplieron los estándares técnicos, preguntas sugestivas, contaminación, argumenten falta de fiabilidad. ¿Bien? Entonces, con todo esto, estamos viendo que la Cámara Gesell, ¿no? se ha instalado en el imaginario judicial como una suerte de prueba sagrada, ¿no? Lo que ahí se dice parece incuestionable, pero hoy hemos visto que esa sacralidad es falsa. Detrás del espejo unidireccional no hay una máquina de la verdad. Hay un entrevistador que puede hacer bien su trabajo, puede contaminar el relato con preguntas sugestivas, cerradas, contaminantes. Hay una niña o un niño que puede recordar espontáneamente o puede repetir un guión ensayado por un familiar bien intencionado, ¿no? O sea, hay también un fiscal que puede confundir claridad con veracidad. Y hay un abogado defensor que si no sabe detectar estos errores técnicos, habrá perdido el mejor aliado que tiene, que es el método. Por eso la elección final es clara. No nos formamos en psicología del testimonio para volvernos escépticos, sino para volvernos jueces técnicos de la prueba. Cada pregunta sugestiva detectada, cada ausencia de rapport, cada declaración contaminada por preparación previa, es una oportunidad para exigir un juicio justo. La Cámara Gesell no es el problema. El problema es aceptarla sin crítica. Entonces, queridos participantes, el espejo no habla, el método es el que debe hablar. Y cuando el método falla, nuestra obligación es decirlo alto y claro. Esto no es una prueba suficiente para condenar a nadie. Bien, y con todo esto hemos llegado a la finalización de esta primera ponencia bastante interesante, bastante buena, sobre la Cámara Gesell, que no es el sinónimo de verdad, errores técnicos que todo abogado penalista debe detectar. Bien, no sé si habrá alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto. Pueden levantar la mano o directamente hacer las preguntas por la ventana de chat. Bien, preguntas, dudas o comentarios de repente. Doctor Paolo, bueno, agradecer enormemente la ponencia. Nos aclara mucho el panorama de que la capacitación constante en peritaje forense, en entrevista única, en Cámara Gesell es crucial, pues, ¿no? Para hacer un buen trabajo. Siempre se escucha a abogados, bueno, en mi parte, ¿no? En el trabajo se escucha a abogados que la Cámara Gesell es determinante, ¿no? Y lo toman como una prueba totalmente fehaciente. Yo creo que hay casos y casos, ¿no? Para poder siempre analizar. Pero también se me queda esta impresión personal, doctor Paolo, de que
quizás por nuestro trabajo que hacemos como personas más capacitadas, quizás también dejamos libre a una persona que no lo merece, entre comillas, ¿no? Y porque es culpable. O al revés también, doctor, ¿no? Que gracias a nuestro trabajo hacemos realmente que el juez, el magistrado pueda tener una percepción de una invasión, de una alienación, de una preparación con otros fines también para poder perjudicar a otras personas. Se queda esa sensación, doctor, personal, nada más, y siempre agradecer, doctor, las ponencias que usted nos regala. Buenas tardes, doctor. Sí, muchas gracias por lo que, bueno, dices. Es siempre importante, ¿no? Poder aperturar estos espacios para poder aprender mucho más, ¿no? Yo creo fervientemente de que el conocimiento tiene que ser compartido, ¿no? Gracias por tu comentario nuevamente. Que muchos abogados digan que la Cámara Gesell es sagrada, no la convierte en un instrumento infalible, ¿no? Es un error cognitivo llamado falacia de autoridad institucional. Desde la psicología forense podemos entender de que la Cámara Gesell, como hemos visto, es un entorno físico controlado, ¿no? Pero la validez de una declaración no depende del lugar, sino del método del entrevistador. Si el entrevistador formula preguntas incorrectas, ¿no? El testimonio pierde fiabilidad, así se realice la mejor, en la mejor sala del mundo, pues, ¿no? Es importante. Muchas gracias. ¿Ven? ¿Alguien más tiene una pregunta? Acá hay una pregunta. Sí, doctor. A ver, sí. Permítame, por favor. ¿Se puede? Sí. Claro que sí. Doctor Armando, te escuchamos. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos. En primer lugar, para felicitarle, realmente estoy impresionado por lo que usted ha mencionado y sobre todo esto de la Cámara Gesell. Contrariamente a lo que ha preguntado nuestro compañero de la asistencia el de hoy, el señor Roger Guamán, no es que todos los abogados lo toman a la Cámara Gesell como algo, digamos, verdadero, sagrado. Esa afirmación, porque en verdad la mayoría de los abogados estamos preocupados más bien porque esta Cámara Gesell no resulte pues la vaca sagrada, o en todo caso con la afirmación que lo han mencionado. Por algunos estudios que tengo en psicología, también he comprendido de que la mayoría de los que participan en Cámara Gesell justamente son entrenados antes de ir a la mencionada Cámara Gesell. Entonces, esa contaminación ha perdido, pues, lo que ya hemos visto, y usted lo ha mencionado con bastante amplitud, la espontaneidad. Entonces, si eso es así, me interesa saber demasiado, y voy a ser uno de sus seguidores continuos, sobre el problema del método. Usted habló, no se trata de tal o cual, sino del método. Yo creo que debemos aprender el problema del método. Casi nadie lo hemos tomado en cuenta. Ni siquiera comprendemos qué cosa es el método. Entonces yo creo que esa partecita, mi estimado doctor, seríamos merecedores de su esclarecimiento y para saber sobre el método. Gracias. Correcto. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Bueno, no... con respecto a la pregunta que hacen, ¿no? Si la mayoría de los entrevistadores están realmente entrenados, no necesariamente, ¿no? Porque en el Perú, el protocolo de Cámara Gesell exige, ¿no? Que los entrevistadores sean profesionales en psicología, con capacitación específica en entrevista forense. Sin embargo, en la práctica forense encontramos 3 problemas graves. Primero, fiscales y policías sin formación psicológica realizan entrevistas a veces directamente vulnerando el protocolo, o psicólogos contratados que nunca recibieron entrenamiento formal en técnicas de recuerdo libre, prevención de sugestión, porque muchas veces los que trabajan no son apasionados de lo forense, ¿no? Y también la capacitación insuficiente, ¿no? Un curso de 20 horas no convierte a nadie en un experto.
Y en muchos casos el entrenamiento se reduce a leer el protocolo, no a aplicar técnicas validadas científicamente. Por eso, ustedes pueden encontrar entrevistadores que creen que hacen preguntas cerradas, estar bien, porque nadie les enseñó lo contrario, ¿no? Entonces, si ustedes como abogados no contradicen la pericia oficial, muchas veces esta se va a tomar como científica, lo mejor que hay, ¿no? Entonces, irrefutable. Pero cuando no es así, pues. Ahora, el método justamente es justamente el procedimiento técnico estandarizado que garantiza que lo que el declarante dice es un recuerdo espontáneo, no es un producto, digamos, inducido, no es opinión, es ciencia forense. El método todo correcto tiene básicamente tres fases obligatorias. Primero, el rapport, que se refiere, o sea, a generar confianza, explicar reglas, ¿no? Cuando se dice no sé, de que si me equivoco, me tienes que corregir, ¿no? Y eso es lo que se debería hacer. Y lo que se hace normalmente es no hacer rap, ¿no? Porque inician con el caso directamente. Ahora, también la segunda fase es el recuerdo libre, ¿no? Lo que se debería hacer es cuéntame todo lo que recuerdas sin interrupciones. Pero lo que se hace es interrumpir, hacer preguntas cerradas. Luego está la fase de preguntas aclaratorias, no solo preguntas abiertas, ¿qué pasó? ¿Qué más pasó? ¿No? Y lo que normalmente hacen es las preguntas sugestivas. ¿Te tocó ahí? ¿Tu primo te hizo esto? Y finalmente la fase de cierre, ¿no? Que es terminar en positivo, agradecer, ¿no? Y lo que se hace normalmente es dejar al niño angustiado. Y si el entrevistador salta fases o usa preguntas sugestivas, el método falla y el resultado no es confiable. No importa si tiene el diploma colgado en la pared. ¿Entienden? Bien. Ahora, aquí hay una pregunta, a ver, antes de darte el uso de la palabra, doctor Ángelo. Acá está preguntando, es el mismo. Ángelo, a ver, ¿puedes prender tu micrófono? Ángelo Caballero. Bueno, su pregunta es, acá está, ¿qué elementos teóricos válidos? No puede prender. No puede prender porque ahí voy a ver. Dice, ¿qué elementos ay, se cerró, a ver, acá está. ¿Qué elementos teóricos válidos se pueden considerar para tener de sustento al momento de hablar de los pilares del proceso asociado a la cámara GS? Bueno, el elemento teórico válido es la teoría de la entrevista cognitiva, que establece tres pilares fundamentales para la cámara GS. Primero, el recuerdo libre sin interrupciones, o sea, el declarante debe narrar espontáneamente. Segundo, las preguntas abiertas y neutras. Cuéntame, ¿qué más pasó? Tercero, la prohibición de preguntas cerradas o sugestivas, ¿no? O sea, no se debe introducir información nueva. Ahora, si el entrevistador viola esos tres pilares, el testimonio pierde validez científica y no es confiable. Así lo respalda también la teoría de la sugestionabilidad. Entonces, fíjense, la entrevista cognitiva nos dice que el recuerdo libre es la única fuente confiable. Preguntas cerradas o sugestivas destruyen ese pilar. ¿Ya? Bien. Se congeló. ¿Más? Pedir dos. Bien, creo que no hay ninguna pregunta más. Bien, siempre les voy a invitar a que todos los miércoles traigan preguntas difíciles, complicadas, ¿no? ¿Cómo se llama? De repente,
pueden contarnos algún caso que tengan para poder analizarlo desde la psicología forense. Bien, para cerrar, quiero agradecerles profundamente por su atención y por las preguntas tan pertinentes que han formulado. Esto demuestra que este espacio ha despertado una mirada crítica, que es exactamente lo que buscamos. Como psicólogo forense, mi labor no termina aquí. Al contrario, es el inicio de un trabajo conjunto. Por eso, si en su práctica diaria se enfrentan a casos donde la cámara Gesell deja dudas técnicas, preguntas sugestivas, contaminación, falta de método, recuerden que pueden contar con un análisis pericial riguroso. Bien, mi nombre es Paolo Castillo y en un momento les haré llegar justamente mi contacto personal al grupo para quienes deseen profundizar o requerir una contrapericia psicológica sólida. La ciencia forense está para servir a la justicia y bueno, yo estoy justamente para servirles a ustedes, ¿bien? Muchas gracias y nos estamos viendo el próximo miércoles, donde vamos a estar abordando el tema de cómo detectar errores graves en una entrevista única de cámara Gesell. ¿Bien? Eso sería todo. Cuídense, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.